La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este martes la apertura de un proceso de juicio político contra Nicolás Maduro. La noticia: en la histórica sesión convocada tras la suspensión del referendo revocatorio, el legislativo acordó citar al mandatario venezolano para el próximo martes. Maduro deberá responder frente a denuncias de la oposición por graves violaciones a la Constitución, a los derechos humanos y a la democracia. El punto clave de la noticia: el proceso para terminar y determinar la responsabilidad política de Maduro en la ruptura del hilo constitucional es la mayor sanción política que puede aplicar el poder legislativo venezolano contra el Ejecutivo. Según lo han advertido algunos parlamentarios, el debate podría dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario e incluso desembocar en unas nuevas elecciones presidenciales. Nicolás Maduro, en respuesta a la medida del Parlamento, convocó a reunión del Consejo de Defensa de la Nación, que está integrado por los 5 poderes, para evaluar lo que él calificó como un golpe parlamentario e impulsar un plan de diálogo para la paz. 3 escenarios. Una dictadura igualita a la cubana. La calle. El legislativo como vía para un juicio político. Y la comunidad internacional para denunciar lo que aseguran es la ruptura del hilo constitucional en el país. Cansados del crítico panorama político y social que vive Venezuela, la oposición busca mecanismos para tratar de hacerle frente a las medidas de la cuestionada justicia venezolana contra el referendo revocatorio y a las decisiones del presidente Nicolás Maduro contra la oposición. Nicolás Maduro quebró los caminos institucionales, quebró el orden constitucional. Y eso significa de manera muy especial que el programa de Maduro en este momento es la destrucción del voto. Venezuela, deseada, será liberada. El clima que vive el país bolivariano es de tensión e incertidumbre frente a lo que pueda suceder en las siguientes semanas. Por un lado, tras la llegada a Caracas del enviado personal del Papa Francisco, se abrió un camino para que el chavismo y representantes de la oposición se sienten en una mesa de conversaciones que permita destrabar la crisis que vive el país. Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. Sin embargo, la oposición pareciera estar dividida frente a este eventual diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Incluso, el partido fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López no participará en las conversaciones. Diálogo no puede seguir significando para unos venezolanos una suerte de estrategia del gobierno para ganar tiempo. Diálogo no puede significar para otros venezolanos una suerte de mecanismo de la oposición para acercar al régimen. Para Nicolás Maduro, quien recientemente se reunió en Roma con el Papa Francisco, el diálogo es, según él, el camino para que la oposición abandone el golpismo. Y el domingo, yo mismo personalmente voy a ir a la mesa de diálogo a conversar con todos los factores que están allí. Pero por otro lado, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó este martes abrir un proceso de juicio por responsabilidad política contra el presidente, por lo que calificó la ruptura del hilo constitucional. En medio de este agitado panorama social y político, el ministro de Defensa de Venezuela rechazó la postura de la oposición en el Parlamento y lanzó fuertes advertencias. Nosotros rechazamos el lenguaje procaz, grosero, iracundo, con que se dirigen algunos actores de la política nacional contra representantes de los poderes públicos en Venezuela. Por ahora, miles de venezolanos se preparan para salir a las calles este miércoles a la gran marcha denominada La Gran Toma de Venezuela.